Muchas gracias a José, a Carlos y a Antonio Augusto por darnos tantas ideas que de verdad es como meter el palo ahí donde las abejas que salen por todas partes, ideas, sobre todo ese entusiasmo y esa ilusión que transmite. Vamos a contar con Carlos y con José, naturalmente, todo el Congreso. Desafortunadamente, Antonio Augusto tiene que volver urgentemente ya a Lisboa, pero ahora tenemos un espacio pequeño de tiempo para que puedan formular preguntas que les resulten de interés. Levantan la mano, les pasan el micro y dicen a quién de los ponentes les formulan las preguntas. Adelante. ¿Alguna mano que esté por allí? Debajo, en la parte de abajo tiene una pequeña. Yo tengo una pregunta para los tres panelistas respecto, como este panel hablaba de las dificultades del aprendizaje, ¿cómo ven la influencia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías justamente en todo el tema emocional, el hecho de que ya no hay comunicación real, sino que todo es virtual y dejamos de saber lo que nos pasa y lo que les pasa al otro porque se disminuye el contacto? Bueno, las tecnologías de la información y de la comunicación están como todo para lo bien y para lo malo. Y es verdad que las redes sociales han creado un grupo muy grande de personas quase viciadas, quase como una droga. Y, portanto, es muy complicado porque hay muchos jóvenes que, portanto, pasan mucho tiempo en las redes sociales. Pero, como decía Julio César, se não os podes vencer, junta-te a eles. Há que aproveitar a possibilidade, do nosso ponto de vista, que as redes sociais dão para a utilização do ordenador, do tablet, do smartphone, e a partir daí utilizá-lo numa perspectiva educacional, formativa e mesmo sobre a questão das emoções. Bueno, quando nós falamos em redes sociais, estamos falando de relações entre pessoas que naturalmente têm uma relação de afeto que de forma, como se dirá, não sei se em castelhano se diz, transacional. É um objeto transacional. Quer dizer que o ordenador, o tablet, o smartphone é muitas vezes objeto transacional que permite a relação entre uma pessoa que está em uma localidade e outra que está a muitos quilómetros de distância ou até em outro país. Por lo tanto, há que aproveitar tudo isso que é muito bueno do ponto de vista de las relaciones sociales para dizer o seguinte: antiguamente considerava-se uma comunidade as pessoas que habitavam em uma aldeia, em um pueblo. Hoje, como has dito, um investigador muito importante, nós vivemos numa aldeia global. E nesta aldeia global, a comunidade hoje não é de la pessoa que está a 1 metro, a 10 metros ou 1 quilómetro. É de la pessoa que está do outro lado do planeta. E, portanto, as relações emocionais se estabelecem através de uma autoestrada da comunicação que é a internet e através de instrumentos como o smartphone, o tablet ou o ordenador. Eu creio que
es muy importante pensar la red social como una cosa muy positiva. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí, si tienes un enemigo, anímate y únete a él. Entonces hay que crearles las propias redes sociales que son las que ustedes están viendo. En este momento Uruguay tiene el Plan Ceibal, en donde la totalidad de los alumnos de primaria y secundaria han recibido una herramienta que, bueno, no fue óptimo el momento de la entrega, porque se entregó más por una razón política y faltó la previa educación. Hoy estamos en el trabajo de que reconozcan de que esa herramienta les permite hacer todo lo que dijo Antonio, obtener de todo lo que el mundo tiene en este momento. Es el mejor momento del mundo en 7.5 millones de años como condición para el aprendizaje. Porque recuerdan, sobre todo los que hace 50 años que íbamos a la escuela, era impensable tener la capacidad que tenemos en este momento en el mundo. Hemos creado en Uruguay esto que es el Plan Ceibal, que es aquí donde, bueno, todos los chicos reciben un sitio, cada uno de ellos tiene un sitio, es una red de todos los alumnos de primaria y secundaria hasta primer ciclo en el Uruguay. Entonces, bueno, ahí van a ver solamente títulos, podríamos navegar muchísimos, pero esta es nuestra red, es lo que tiene que ver con el sistema educativo y está funcionando cada día con más ganas, y los mensajes son: anímate, entra, tú puedes, tú creas todo esto, y aquí están los eventos que ellos pueden participar. Más allá de lo que es el aula, mucho más allá de lo que es solamente el aula. Bueno, brevemente, esa pregunta también me la he planteado yo, si interfieren o no los medios que tenemos actualmente tan potentes de comunicación. Y sin ninguna evidencia científica, pero la opinión que he sacado de la observación ha sido que antes, sin teléfonos móviles y tal, no se comunicaban las lecciones, y ahora con teléfonos y con tal, tampoco. De forma efectiva, porque hemos hecho experiencias con Twitter dirigidas, y ahí sí lo hacen, ahí sí hablan lo que sienten, porque hay que proponerles que lo hagan, porque parece que de modo propio es muy complicado de hacer eso. Hay que crear esos espacios para que ellos lo utilicen, y utilicen tecnología, del tipo que sea, o presencial, o Twitter, o cualquier herramienta, pero hay que crear esos espacios, porque parece que de forma espontánea es complicado que surja. O sea, las tecnologías precisamente vienen, nos pueden ayudar a generar cosas que antes no había, a hacer formas de comunicación que antes no existían, pero en realidad, desde mi punto de vista, ni ayuda ni favorece. Puede favorecer si se usa para eso, porque decía que no se usa para eso. Pues me voy a permitir también decir una palabra sobre este punto, que es un debate entre muchas personas, muchos educadores. No se puede prescindir de la tecnología. Ya pueden decir los profesores que quieran que no la utilicen. Algunos padres les prohíben a los hijos pues ver la tele, no sé qué, o les prohíben utilizar los móviles, no les pagan la cuota para que no lo utilicen, o les ponen un límite, pero eso son batallas perdidas, creo yo. O sea, que la tecnología está para quedarse, lo que habrá que hacer es saber utilizarla en el modo adecuado y sacar las diversas posibilidades que tiene para el aprendizaje, que son muchísimas. Mi tesis doctoral fue precisamente por el año 86, hace ya muchísimo, sobre el medio telefónico y sus posibilidades del aprendizaje. El año 86, no estaba todavía ni existía nada de esto, pero yo ya estaba viendo que iba a pasar algo así. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es retomar una serie de orientaciones, o crearlas, o buscarlas, evitar los ciberacosos, o dar resiliencia a la gente que recibe ciberacosos, que tengan resiliencia para superar eso y no que tengan tristes respuestas negativas de suicidio, como ha ocurrido en algunos casos. Es decir, las tecnologías van a quedarse. Tendremos que buscar fórmulas y somos capaces de acudir a esas fórmulas. La tecnología ha creado problemas, pero tiene capacidad para resolver esos problemas. ¿Alguna pregunta más por allí de una mano? Soledad me parece que es, ¿no? Bueno, en realidad no es una pregunta,
era para añadir algo, un ejemplo, ¿no? Mi hija entra este año en la universidad y yo llevo muchos años dedicándome, como he dicho antes, a la orientación, a la transición a la universidad. Y entonces resulta que no había tenido nunca en cuenta el potencial de las redes sociales en el proceso de transición a la universidad. Mi hija, justo el día que hace la matrícula, lanza un Twitter y dice: me he matriculado en traducción en la Pablo de la Vida. ¿Quién más está en esa facultad? Entonces empieza a salir gente y ya tiene un grupo de WhatsApp con todos los que van a ser sus compañeros y compañeras del curso que aún no ha empezado. Y ya se conocen, se han comentado por qué han metido la titulación, cómo se sienten, entre ellos están dando ánimo. Entonces, bueno, quería compartir como este descubrimiento que ha sido para mí, ¿no? Desde tantos años pensando en qué actividades y acogida hacer, pero en actividades, y ya ellos tienen una herramienta que pueden utilizar perfectamente y que la saben utilizar perfectamente para que cuando lleguen el primer día de clase, pues no sé lo que les va a faltar, porque ya tienen fotos, tienen todo, pues ¿vale? Entonces, era aportar eso. Y bueno, agradecer Domingo, tengo un minuto. la exposición y sobre todo a las 3 exposiciones, ¿no? Pero esta última, ¿no? Con el entusiasmo que nos transmitía, yo no soy firme apasionada del tema del cooperativismo, aunque nunca llego a ver cómo me puede explicar cómo utilizarlo, y bueno, el ejemplo como he hecho con la materia anima mucho. Esto que está colgado en YouTube, todo está colgado en YouTube. Y mire que todo es calidad. Y hoy la tecnología nos permite, precisamente en este congreso, yo me voy a tomar el atrevimiento de tomarme 2 minutos, de compartir esto. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer era hacer una catarata así. Este es el entorno y poner la flor social de vida de los brises. Esto es un proyecto que surgió en un aula haciendo una maqueta pequeña de una flor para estudiar la flor. Y de ahí dijeron... de que habla de que tiene una propiedad que están a la medida del alma. Y entonces nosotros la identificamos con Disney porque en Disney se hacen realidad todas las fantasías y los sueños de la gente. Y la flor es lo que quiere demostrar es eso, que puede sanar la medida del alma y hacer realidad la fantasía y los sueños de las personas. Bastante salieron a lavarse montes, a las cañas, a limpiar, relajar. La fantasía es lo que puede darle vida al alma de las personas, y eso creo que es lo que hoy estamos queriendo transmitirle, que realmente lo vivimos y lo sentimos todos los días. Muchas gracias a nuestros 3 ponentes de esta mañana y un aplauso para ellos.